arteriales, no sé si ya la vieron. Sí. Entonces, esta es como un complemento, la verdad que es un poco más amplio de lo que vieron en la clase anterior. Bien, antes de hablar de cada uno de los síndromes vasculares periféricos, porque son varios, vamos a hacer un breve recordatorio del sistema vascular periférico. Esto es básico, ¿verdad? De anatomía, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Los tres componentes principales que dan al lugar de la dinámica del fluido, ya saben, las arterias, las venas y el sistema linfático. Eso no se lo voy a preguntar en el examen porque es muy fácil. Bien, el ciclo comienza en el corazón, ¿verdad? A través del ventrículo izquierdo que se expulsa la sangre oxigenada que va hacia todas las arterias del organismo, ¿verdad? Y a partir del ventrículo derecho también a través de las arterias pulmonares. Pero la sangre arterial oxigenada se pone en el cuerpo, luego las arterias se van dividiendo cada vez más, llegan a formar las arteriolas, ya después de las arteriolas los capilares, que los capilares, aquí es donde se da generalmente el intercambio de sustancias entre los tejidos. Y luego esos capilares empiezan otra vez a confluir para ir formando las vénulas, y esas vénulas a las venas de mayor calibre, y las venas de mayor calibre llegan nuevamente al corazón del lado derecho, de donde van a partir ya después hacia el sistema pulmonar para volverse a oxigenar. Y también pues contamos con el sistema linfático y cuál es el papel de ellos en todo esto, ¿verdad? Hay cierta cantidad de líquidos que no alcanzan a regresar a través del sistema venoso, que es más o menos como el 10%, y esto es captado y retornado al sistema vascular a través de los vasos linfáticos. Entonces, para el efecto de este tema, pues esa es la función que vamos a ver. Bien, en cuanto a la semiología del sistema vascular periférico, pues es importante hacer un buen interrogatorio, tanto para verificar los síntomas como también para buscar aquellas causas o factores de riesgo que nos van a estar provocando o desencadenando este tipo de enfermedades. En el interrogatorio, con los síntomas a la cabeza de los estudiantes que pasan conmigo, yo tengo bastante énfasis en que tienen que ser una buena presencia de enfermedad para que puedan identificar el diagnóstico sin necesidad de pasar a otra parte de la historia clínica, y a lo demás pues ya viene siendo complementario. Entonces, las características de los síntomas son importantes. El sistema vascular periférico, hay que ver si estos síntomas aparecen de manera paulatina, como por ejemplo la claudicación intermitente, que ya lo vamos a ver, o de manera brusca, ¿verdad? O la intensidad de los síntomas, la localización de los síntomas, si hay cambios de coloración, si hay cambios en la temperatura, que el paciente perciba, porque estamos en la parte de los síntomas. Y en el examen físico sí vamos a ir viendo, ¿verdad? Cambio de coloración de la temperatura medida por el médico, ¿verdad? El profismo, los pulsos, que ya vamos a ir viendo cada uno. Y otras características también. También en el paralelo de los síndromes vasculares periféricos, este tipo de enfermedades, hacemos bastante uso de estudios complementarios. Ustedes aquí tienen que los que más se utilizan es el ecocardiograma, la ecografía Doppler, en la cual se puede ver una disminución o ausencia de los flujos vasculares, y puede ser venoso o puede ser arterial, dependiendo de lo que estamos buscando. Las arteriografías, en las cuales se utiliza material de contraste que dibuja por el trayecto de las arterias, como por ejemplo en este caso, y ahí se va viendo el trayecto y si hay alguna obstrucción o estenosis. También otros estudios más avanzados, como la angioresonancia y la angiotomografía computarizada. Esto poco a poco lo van a ir conociendo ustedes. Bien, primero vamos a hablar de los tres tipos, de las enfermedades arteriales periféricas, las enfermedades venosas y un poquito de las alteraciones del sistema linfático. En cuanto a las enfermedades arteriales,
Vamos a hablar principalmente de la insuficiencia arterial y un poquito sobre los aneurismas y de la insuficiencia arterial, que hay de dos formas. Están las agudas y están las crónicas. En cuanto a la insuficiencia arterial, ¿en qué consiste? Es una interrupción gradual, súbita, puede ser parcial o total, del suministro de sangre a través de la arteria, y obviamente pues se ve afectando la irrigación hacia un órgano o segmento del cuerpo. Entonces, esto cuando ya no llega sangre, por una interrupción en el flujo, esto produce una isquemia en los tejidos y obviamente va a haber una falla en el funcionamiento del área afectada. Y esto es lo que también se ve en la circulación central, como por ejemplo en la cardiopatía isquémica. Generalmente estas insuficiencias son la principal causa de la arteriosclerosis, el acúmulo de colesterol por enfermedades y factores de riesgo asociados. Puede haber también trombosis por otras causas, una embolia, es decir, un coágulo o una partícula formada de otra sustancia puede obstruir unas arterias, inflamaciones como las tromboangiitis o las arteritis. En general, la insuficiencia arterial, los síntomas característicos del dolor. La insuficiencia arterial comienza con dolor e impotencia funcional de la extremidad afectada. Pueden haber cambios en el color y trastornos en el trofismo. Al examen físico vamos a encontrar frialdad, como no hay irrigación, obviamente la temperatura disminuye en la zona afectada, y la palidez, porque no había sangre arterial, la extremidad o el área afectada va a estar pálida, que es por una irrigación insuficiente o ausente. Cuando es una insuficiencia arterial crónica, generalmente los síntomas son graduales y van intensificándose y haciéndose más frecuentes de manera paulatina o lenta. Se empieza por obstrucciones parciales y si a futuro puede llegar a una obstrucción bastante importante, entonces no hay insuficiente aporte de oxígeno, lo que dan las manifestaciones clínicas a la cabeza del dolor. Y aquí ustedes pueden ver cómo es una arteria normal donde el flujo debe estar libre, y aquí en por la arteriosclerosis, los depósitos de la placa de colesterol hace que disminuya el flujo. Entonces eso es lo que se ve en la arteria y eso es lo que va a ir a producir los síntomas. El principal síntoma es el dolor. De eso es lo que el paciente se va a quedar, y tiene un dolor bien característico que tiene un nombre particular, que es la claudicación intermitente. El término viene de claudicare, que quiere decir cojear. Entonces, eso es un dolor que presenta el paciente a medida que va haciendo el ejercicio, o sea, que va caminando y se va caminando de una manera más intensa o más rápida. Entonces va a ir presentando el dolor. Aumenta con la intensidad del ejercicio, que incluso llega a impedir la marcha, o sea, una impotencia funcional. El paciente siente, o les va a referir a ustedes, que pierde el paso. El paciente va caminando, les voy a mostrar un video, el paciente siente que pierde el paso. Entonces, cuando el paciente está en reposo, el dolor generalmente desaparece, pero vuelve a aparecer a medida que otra vez la persona hace la actividad física, requiriendo el mismo aporte de oxígeno. Si esta claudicación intermitente aparece a los pocos metros de haber comenzado a caminar, es un indicativo de una oclusión importante, y el pronóstico pues es peor. Generalmente aumenta con el frío, por eso que con el frío hay mayor vasoconstricción, y si el vaso sanguíneo, la arteria está ya con disminución del flujo, se va a aumentar. Aumenta con el frío el caminar en pendiente hacia arriba, o incluso en caso de anemia. Cuando la obstrucción es extensa, puede ocurrir incluso dolor al reposo, no necesariamente al ejercicio. Y a veces en estos pacientes que tienen una gran obstrucción, se despierta con dolor por las noches, y incluso aprenden a dormir con la pierna colgando para facilitar la respiración, obviamente pues con ayuda pues de la gravedad.
Entonces, aquí tienen ustedes un esquema. El paciente comienza a caminar y ya después, a medida que va avanzando, pues siente el dolor y se detiene. O sea, siente, como el paciente le dice, que pierde el paso. ¿Verdad? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la ubicación del dolor? Cuando las arterias distales, o sea, si hablamos de los miembros inferiores, los más distal, van a sentir el dolor, la claudicación en los músculos de la planta del pie o de la bóveda plantar. Si la oclusión ocurre en el muslo, obviamente los síntomas van a estar abajo del muslo, vean, que es la zona de la pantorrilla, y cuando es la aorta, la bifurcación de la aorta y hacia las arterias ilíacas, vean, el malestar va a empezar a producirse debajo de ellos, como los glúteos, los muslos, las pantorrillas. Incluso como está en la bifurcación, puede afectar la circulación hacia los genitales y puede haber incluso impotencia sexual, y esto se le conoce como síndrome de Lynch. Les voy a mostrar, espero que se me haya cargado, les quiero mostrar. Ay, van a disculpar que fue de manera así, que lo hicimos para que vean una persona que va caminando. Ahí van a ver, ahí ustedes van viendo, que va caminando y miren, de repente se detiene por el dolor. Entonces eso es lo que se llama la ubicación intermitente. Bien, vamos a seguir. Bien. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? Los cambios tróficos. Generalmente, la piel se vuelve más delgada, hay caída de la vellosidad porque como no reciben una adecuada irrigación, y el llenado capilar se vuelve lento. El llenado capilar también se demora y hay frialdad. Van a ver ustedes que hay palidez en la extremidad afectada, y cuando se baja la extremidad puede haber un icondés porque se trata pues de estar urinando un poco más, ¿verdad? Y por una vasodilatación compensatoria. Al examen físico también podemos encontrar los pulsos, ¿verdad? Es parte importante del examen físico vascular periférico. La palpación de los pulsos en las áreas correspondientes, y pueden estar ausentes o disminuidos, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando las lesiones ya son muy crónicas y puede haber muerte tisular, y que pueden formarse incluso úlceras que pueden ser dolorosas generalmente o no salen espontáneamente, e incluso pueden llegar a una necrosis, ¿verdad? Las úlceras dolorosas y que pueden llegar hasta una necrosis. Entonces, se ve pues, en algunos pacientes que tienen tendencia a la aterosclerosis, como los diabéticos. Las causas, como les decía, la aterosclerosis a la cabeza, la trombosis grande, y dentro de los factores de riesgo, tabaquismo, la hipercolesterolemia, obviamente la placa está formada principalmente por colesterol, hipertensión y la diabetes. En cuanto a la insuficiencia arterial aguda, ese es el otro, aquí lo que sucede es que hay una obstrucción arterial súbita. Eso se da en poco tiempo, y los síntomas son de aparecimiento rápido y repentino, y usualmente son de mayor intensidad. Obviamente, de manera brusca se interrumpe el flujo y va a causar los síntomas inmediatamente. Entonces, que va a haber siempre el dolor, la palidez, la ausencia de flujo, parecer sin pared. Entonces, ustedes ven aquí, bien, está pálido, y como ya no le llegó suficiente irrigación en poco tiempo al halo, ustedes van a ver que incluso empieza a necrosarse. Y esto, si no se trata de manera inmediata, el paciente puede perder la extremidad. O sea, aquí vemos una insuficiencia arterial aguda de la mano, que eso tiene que tratarse de manera inmediata, y aquí de un pie.
embolia. Obviamente hay un émbolo que puede ocluir de manera súbita, vean, la arteria, y eso causa la sintomatología, las otras manifestaciones clínicas, otro las trombosis, el trauma, vean, y disecciones. Vean. Dentro de las causas de la embolia, vean, porque esa es la causa más frecuente, buscamos embolias generalmente de origen sanguíneo, ¿verdad? Y esos, ¿a dónde se forman estos coágulos que van a ir a tapar esa arteria? Generalmente en personas que sufren de alguna valvulopatía mitral, porque como hay turbulencia adentro de las cámaras, sobre todo en el ventrículo izquierdo, entonces esas turbulencias que se generan por las alteraciones valvulares forman coágulos, y estos coágulos de repente se desprenden y se van hacia la circulación periférica y van a tapar. Otras, la valvulopatía intraaórtica, con aquellas que tienen ya dilatación de la aurícula izquierda, pacientes con fibrilación auricular, trombos de pared ventricular, prótesis valvulares cardíacas, la endocarditis bacteriana, entonces forman émbolos sépticos, o sea, formados por los microorganismos que van a tapar esa arteria, tumores, y un trombo en la válvula, en alguna válvula aórtica. Causas de trombosis, embolia de la pared endotelial, aterosclerosis, como lo hemos visto anteriormente, pero una aterosclerosis aguda, enfermedades del colágeno, como pacientes con lúpus, posiblemente con políticos, que son los que generalmente tienen más esta predisposición, disproteinemia y algunas trombosis. Entonces, ¿qué sucede? En el estudio vamos a hacer uso del Doppler. Y en el Doppler, ¿qué se va a ir a ver? En el ultrasonido Doppler, cuando se pasan ahí al paciente y el transductor, van a ver que en el área antes de la oclusión hay flujo sanguíneo, pero van a ver que siguiendo el trayecto ya no van a encontrar flujo, y posterior a la oclusión van a encontrar un flujo bien disminuido, y ese flujo disminuido por la circulación colateral que tienen los órganos. En estos pacientes se ha indicado hacer la arteriografía o las angiotomografías para ver realmente qué tanto están ocluidos. Aquí viene una de las arterias, ustedes van a ver que aquí no hay paso de sangre, y quizás pues es un poquito menor. Ya después, porque dentro de los tratamientos que se hace es ir a abrir, desobstruir esto mediante angioplastia, vean, se recanaliza y ya nuevamente se recupera el flujo sanguíneo. Entonces de eso trata, y por eso es importante identificarlos pronto. Bien, eso en cuanto a las insuficiencia arterial. Pues vamos a ver un poquito sobre los aneurismas. ¿Qué son los aneurismas? Los aneurismas son sacos formados por dilataciones de las arterias en sus paredes. Entonces se forman estos saquitos que ustedes ven acá, y debería de haber una arteria aorta cilíndrica, pero aquí ustedes ven esa dilatación. ¿Cuál es la causa más común? Sigue siendo la aterosclerosis, porque debilita la pared arterial, la capa media, la íntima, y entonces se va dilatando. La incidencia que se da en los aneurismas es en hombres arriba de los 55 años, y las mujeres arriba de los 70 años. Por la aterosclerosis, los hombres son más afectados que las mujeres en la relación de 4 a 5 a 1. El sitio más común de los aneurismas es la aorta abdominal, de forma fusiforme, como esta que ustedes ven aquí, que se extiende debajo de la bifurcación de donde salen las arterias renales. Y también otros se ven pues, en las arterias ilíacas comunes, y algunas veces también a nivel de la aorta torácica. Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente pues, cuando la persona se presiona, sobre todo cuando son aneurismas abdominales, se presiona en el abdomen, le ocasiona un dolor, en el área donde está ubicada y en la parte baja de la espalda. A veces al examen físico se puede palpar una masa que usualmente no debería de haber una masa pulsada.
de los aneurismas es que si se rompe, ¿ya? Eso causa realmente una muerte súbita. Acuérdense que las arterias que están involucradas bien son las arterias grandes, ¿verdad? Entonces esto es bien difícil de repararlo a corto plazo. Puede generar síncope, dolor intenso, después taquicardia, hipotensión, shock, y el desenlace generalmente es fatal. Aquí pueden ver unos ejemplos de una aneurisma aórtico abdominal. Vean, aquí miren en esta radiografía, esta masa corresponde a un aneurisma de la aorta torácica en el callado de la aorta, y cuando se hace la angiotomografía, que se ve más definido la anatomía, ven esta dilatación, ven que corresponde a lo que vemos en la radiografía. Bien, eso en cuanto a los aneurismas. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades venosas, es un poquito más amplio. Puede haber insuficiencia venosa, puede haber también una trombosis venosa que puede ser superficial o profunda, y el famoso síndrome hipófilo. Acordémonos pues un poco más de la circulación venosa, que esa generalmente es causada cuando el sistema venoso profundo se afecta y en menor proporción del sistema superficial. El flujo venoso, recordémonos que normalmente va en dirección centrípeta, o sea, desde lo más externo hasta lo más interno, y de superficial a profundo. Ese es el flujo normal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se regenera la pared venosa y eso ocasiona una incompetencia valvular. Ustedes saben de que creo que hay por ahí de contestado en las venas, pues hay válvulas que son las que ayudan a que la sangre no se regrese por efecto de la gravedad y que pueda seguir su curso hacia la aurícula derecha para irse a oxigenar posteriormente los pulmones. Entonces eso, cuando hay una insuficiencia de potencia valvular, aumenta la presión en el sistema venoso, y entonces esto lo que causa es que la vena se dilata. Acuérdense que las venas tienen más elasticidad que las arterias. Entonces hay edema, ¿verdad? Porque a medida que aumenta la dilatación, la presión hidrostática aumenta, y eso ocasiona un poco de salida de líquido que va a formar el edema con líquido intersticial. Se afecta el músculo, tejido subcutáneo de la piel. Entonces ese es el principal síntoma. En insuficiencia venosa el síntoma principal es el edema. En ocasiones hay cianosis por sobrecarga de la red venosa capilar, y también dentro de las manifestaciones clínicas pues son las pleuralgias, que son las famosas varices, y eso es muy común. Ella a los pacientes, y cuando nos preguntan por qué viene por la varices, el paciente les va a decir ya de una diagnóstico. Vean, la flebitis, la flebotrombosis, la tromboflebitis, ya se la puede identificar cada uno. Dentro de los síntomas, el paciente lo que siente es una sensación de pesadez con el edema. El paciente siente como pesado, no me duele, o si le duele es poco, pero lo que más le molesta es la sensación de pesadez, el edema. A veces hay cianosis, hay trastornos de trofismo, pero aquí el trastorno de trofismo es a lo contrario de la insuficiencia arterial, que se vuelve más gruesa, relleno intersticial, y generalmente los síntomas aparecen en posición de pie por la gravedad. Una pregunta, a una persona que llega con varios ¿no le molesta? No es necesario saber. Ya les voy a explicar un poco sobre esto. Bien, entonces, las preectasias o las varices, esto es lo más frecuente. Y aparecen extremidades inferiores y todo. Y como decía la doctora, muchos pacientes no consultan porque tengan síntomas, sino que por cuestiones estéticas. O sea, generalmente las mujeres solo porque se ven esas arañitas, ¿verdad? Que no les agrada, entonces consultan. Generalmente aparece más frecuente también
exteriores, como en la patología, en la cara interna de las piernas. Y pueden extenderse hasta prominencias alargadas longitudinales con aspecto vertical. Creo que ya ustedes tienen la idea, ya vamos a ver algunas imágenes. Como les decía, se acentúan cuando el paciente está en declive o de pie y desaparecen cuando la persona eleva la extremidad para favorecer el vaciamiento gástrico. Cuando la obstrucción es en una vena importante, a veces no se modifica a pesar de la extremidad. Dentro de los factores predisponentes, la historia familiar de varices, y esto generalmente es heredado, pero se puede prevenir, así que si ustedes tienen algún familiar de primer grado con eso, ustedes que están convencidos pueden prevenir. Trabajo prolongado de pie, como les decía, la obesidad juega en contra, el embarazo también y comunicaciones arteriolosas por diferentes causas. Aquí existe una clasificación de la insuficiencia venosa de las varices que se llama CA, y esto significa, pues, es un acrónimo que integra la clínica del paciente, la etiología, la anatomía y la fisiopatología de insuficiencia venosa. Y es así como se clasifica en 6 grados. ¿Cuáles son las varices grado 1 o sea 1? Son las famosas arañas vasculares, aquellas que solo es el cambio de coloración en el trayecto venoso. La grado 2 son las que vemos un poquito más intensas, no por ser intensas son las más graves. Y ustedes ven aquí estas tortuosidades que siguen el trayecto venoso. Luego la CA3 es que además de los trayectos venosos ya existe el edema intersticial. Generalmente estos son unilaterales. A veces unilaterales, pero comienzan siempre unilaterales según el grado de afectación en la extremidad. Luego la clasificación 4, donde ya además del edema hay cambio de coloración, como una coloración tipo azulada con engrosamiento de la piel, ¿verdad? Y del tejido subcutáneo. Luego la CA5, que es una úlcera cicatrizada, son pequeñas úlceritas, pero que se ven como que se acaban de cicatrizar, ya se empieza a perder el tejido y puede llegar hasta una úlcera maligna. La característica de esta úlcera, al contrario de las úlceras arteriales, es que le pueden. Vea, esa generalmente se tolera un poco más el dolor y también pocas veces se infecta, diferente pues a la insuficiencia arterial. Entonces, esto sí, conózcanlo y aprendan, doctores, para que puedan clasificar ustedes la varices. Bien, ¿qué más puede haber? Puede haber trombosis a nivel venoso. Así como hay trombosis arterial, también hay trombosis en las venas. Pueden ser en las venas superficiales o las profundas o en ambas. De afectación superficial, cuando son de afectación superficial se llama tromboflebitis superficial, que vamos a ver unas imágenes. Generalmente aquí hay una inflamación de las venas afectadas, el tejido subyacente, y se observa un cordón palpable, endurecido, eritematoso y duele. Esta sí duele porque está bien superficial. Las causas, traumas, sobre todo aquellas personas que les han puesto alguna inyección o les han cateterizado alguna vena, vean, y que posteriormente se infectan, varices previas también que han sido tratadas a través de inyecciones, manifestaciones de otra enfermedad como el cáncer o la hemofilia. El diagnóstico siempre se hace con ecocardiograma Doppler, pero la verdad que esto es bien clínico, no necesitamos hacer el Doppler de primera intención, más que a veces no se tiene disponible. Aquí lo pueden ver ustedes. Superficial, ustedes ven el trayecto de la vena con edema alrededor y esto duele. Aquí miren que en un sitio de venopunción pueden ver cómo está inflamado y el trayecto venoso en la tromboflebitis. En cuanto a la afectación profunda, es la famosa trombosis venosa profunda. Vean, y eso, como ustedes pueden ver, idealmente lo normal es que fluya la sangre desde la parte inferior
puede ser sintomática. Hay pacientes incluso que tienen la trombosis y no les duele y hay ¿verdad? Pero porque todavía son funcionales por la circulación venosa colateral. Bien, cuando hay síntomas puede haber dolor por congestión, calambre doloroso, aumento de volumen de la extremidad, edema, aumento de la red venosa, coloración cianótica de la piel con aumento del flujo venoso, a la palpación un músculo tenso y sensible, y vamos a buscar el signo característico de Cummings. Vamos a ver un poco sobre este signo. Este es un signo cuando ustedes sospechan una trombosis venosa profunda. Esta es parte de la exploración física que estamos obligados a hacer en estos pacientes. ¿En qué consiste? Van a elevar la extremidad y van a provocar dolor en la pantorrilla al hacer las dorsiflexiones del pie. Aquí creo que les tengo un video que ahora ya casi no tienen ustedes oportunidad de ver esto en los hospitales. Pero para que tengan una idea. Entonces, aquí por ejemplo una práctica médica en la que van a provocar el signo de Cummings y están viendo ahí todo lo que debe de hacerse en un paciente con sospecha de trombosis venosa, ver la asimetría, ver si hay edema, cambio de coloración. Entonces van a provocar el signo de Cummings, van a elevar la extremidad y van a hacer la dorsiflexiones. Este movimiento, una trombosis, va a causar dolor en la zona afectada. Vean, y hay otra fase también en la cual cuando no provoca dolor, también se puede seguir elevando la pierna y en lugar de hacer la dorsiflexión del pie o además de hacerla, lo que se va a hacer es hacer una compresión en la pantorrilla. Y si eso ocasiona dolor, se considera como signo de Cummings positivo. Entonces en eso entonces aquí le están haciendo presión. A pesar que ustedes no tengan oportunidad, pues traten de practicar esa búsqueda de esos sitios. Bien, entonces la trombosis le puede estar la vena ilíaca, las cámaras inferiores, y estas son cuando están a este nivel, como ya son los troncos venosos grandes, pueden ser graves, ocasionar origuria y shock. Dentro de los factores de riesgo de la trombosis venosa, dadas a la obesidad de las causas más frecuentes, cáncer, episodios de tromboembolismo previo, embarazo, uso de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, cirugías recientes de las causas más frecuentes y enfermedades autoinmunes, como el síndrome linfocolítico. El diagnóstico, pues aquí sí utilizamos bastante la ecografía, y este sí necesita que se la hagamos porque es para ello. Bien, y en cuanto al síndrome coflevítico, en personas que han sufrido anteriormente, ya sea de varices, de trombosis, pueden quedar secuelas a largo plazo y un aumento sostenido y crónico de la presión venosa, y esto puede causar daño a los músculos, tejidos subcutáneos y la piel. Generalmente se da en los tobillos. Vean, como les digo, puede ser resultado de secuelas de trombosis o de falla valvular en el plazo de 2 años. Puede haber edema, dilataciones venosas. Vean, a ese nivel ustedes van a ver que son varices secundarias, cambios de ligo, como un poco de eczema, la piel muy gruesa, la pigmentación a veces hay alteraciones y a ocasiones atrofia de piel, tejido subcutáneo, hasta que puede llegar a una bolsa. Entonces lo mejor es siempre esta es una lámina del libro de tecnología de Benz que yo creo que ustedes lo tienen. De ahí hay un cuadro comparativo entre las manifestaciones clínicas de las úlceras arteriales venosas, pero prácticamente yo les estoy hablando de cada una de ellas, pero pueden revisar ustedes más a detalle. Y ya para ir terminando un poco sobre las enfermedades linfáticas, recordemos un poco lo de la ley de Stanley, ya que existe un balance entre las presiones osmóticas y entre las presiones
Las enfermedades hepáticas, ¿cuáles son? Las linfangiectasias, las linfangiomas y las linfangitis. Se caracterizan generalmente por edemas con sin síntomas inflamatorios, ustedes van a ver. Los edemas linfáticos son bien característicos, pueden variar en volumen desde una pequeña edema hasta una tumefacción demasiado grande que se llama, y que afecta toda la extremidad, que se llama elefantiasis. El color generalmente característico como siendo un color blanco, puede ocasionar distensión de la piel hasta fisuras y ser uni o bilaterales. El origen, la principal causa, origen primario como alteraciones congénitas, y lo secundario y la principal causa siempre sigue siendo la insuficiencia venosa crónica. No solo afecta a las venas, sino que también el sistema linfático, otras causas de cáncer o los tratamientos de infecciones como la filariasis, que creo que ustedes van a haber visto, la bacteria relacionada, la obesidad, trauma y procedimientos quirúrgicos. Aquí tienen ustedes, vean cómo va progresando el linfedema, que sobre un linfedema, aquí se ve unilateral, la coloración es bien característica, aquí cada vez se va afectando todo, y vean ustedes cómo progresa hasta llegar a la famosa elefantiasis, que puede ser unilateral o bilateral. Creo que esto era todo. Aquí pregunta el doctor sobre ella está pasando medicina y cirugía, pero está bueno. El tratamiento de la elefantiasis o del EDM depende de la causa. Por eso es que de estas enfermedades siempre tenemos que buscar la causa. Generalmente es por insuficiencia venosa. Y hay que tratar de insuficiencia venosa. Ahora, dentro de los tratamientos de insuficiencia venosa, para que lleguen hasta estos grados, sí pueden haber tratamientos especiales. Pueden haber incluso compresiones, pueden haber cirugías, asplenectomía, y pueden haber incluso los cirujanos vasculares hacen bastantes compresiones para sacar y exprimir incluso el exceso de líquido cuando no puede salir. Pero si no tratamos la causa, siempre se va a volver a tomar. Hay en que sí se puede hacer, hay en otras personas que no. Por ejemplo, si es un cáncer muy avanzado, se valora el beneficio de esas terapias, de ese tipo de terapias, porque también podemos extender más o provocar más metástasis a distancia. Entonces, los tratamientos de estas enfermedades generalmente van hacia la causa y el manejo de los factores de riesgo. La obesidad a la cabeza, la falta de actividad física hasta mucho tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber respondido. La verdad de entender. Para gracias y estudio.